Vamos entonces, por favor, a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18, es decir, todo este capítulo. Josué, capítulo 1, verso 1 al 18. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: Preparen alimentos, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da para que la posean. Josué también habló a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acuérdense de lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, diciendo: El Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados se quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros valientes, cruzarán armados frente a sus hermanos y les ayudarán hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Después volverán a la tierra que tienen como posesión, que les ha dado Moisés, siervo del Señor, a este lado del Jordán, donde se levanta el sol. Y ellos respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos envíes. De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solo que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandato y que no obedezca a tus palabras en todo lo que mandas, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hasta allí la lectura para hoy. Hoy entonces comenzamos esta nueva serie de sermones en el libro de Josué, serie que hemos titulado Conquistando la Tierra Prometida. Y nuestro objetivo es ver cómo, a la luz de todo este libro, el Señor nos guía en este mundo oscuro. Pues es precisamente aquí, en este mundo oscuro en el que nosotros vivimos, donde el Señor nos llama a ser sus hijos e hijas obedientes, hijos e hijas que guardan su palabra, hijos e hijas que temen al Señor. Y el libro de Josué muestra, de hecho, cómo Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y cómo Dios fue el que les dio posesión de la tierra prometida. Acuérdense que el pueblo ya había concluido su peregrinaje por el desierto. Habían pasado 40 años desde que habían salido de Egipto y ahora están a punto de entrar en la tierra prometida, finalmente ahí, en el límite. Pero no nos engañemos. El libro de Josué abarca mucho más que batallas y conquistas.
En realidad se trata del papel de la promesa de Dios. Es decir, ¿cuál es el papel que la promesa de Dios desempeña en la vida de Josué, en la vida del pueblo de Israel y también en nuestra vida? Por eso, en la medida que expongamos este libro, nos vamos a topar con las siguientes preguntas. ¿Qué lugar ocupa la promesa de Dios en mi vida y en la vida de la iglesia Cristo mi Salvador aquí en Curicó? ¿Confiaremos en el Señor y vamos a seguir sus caminos? ¿O el miedo, la incredulidad y la mundanalidad nos van a desviar de nuestro Dios? Esas son las preguntas que vamos a intentar tener siempre presentes en la medida que estudiemos este libro. Y en este primer sermón nos vamos a enfocar en el llamado que como pueblo de Dios hemos recibido. Acuérdense, el pueblo de Israel dejaba de ser peregrino y ahora, bajo un nuevo liderazgo, entraba en una nueva etapa en la vida nacional. Debían seguir adelante, debían tomar posesión de la tierra, debían conquistar la tierra prometida. Y esto implicaba una obediencia muy costosa. Pero Dios les daría la bendición prometida. Y los cristianos enfrentamos hoy el mismo desafío. ¿Cómo tomar posesión de las bendiciones que tenemos en Cristo cuando hacerlo podría costarte muy caro? ¿Cómo avanzar confiados en las promesas de Dios frente a enemigos aparentemente tan poderosos? Bueno, Josué nos va a ayudar a responder a estas preguntas. Ahora, en el texto que acabamos de leer, hay tres cosas que yo quiero destacar. La primera de ellas se encuentra en los versos 1 al 6, que es fe en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. La segunda está en los versos 7 al 9, que es obediencia a la palabra de Dios. Y la tercera, que está en los versos de 10 al 18, es unidad en el pueblo de Dios. Entonces, fe en las promesas de Dios, obediencia a la palabra de Dios y unidad en el pueblo de Dios. Con esto presente, nuestro tema para hoy es el llamado a la conquista. El llamado a la conquista. Entonces vamos con lo primero, fe en las promesas de Dios. Ya lo decíamos en la oración de intercesión, como país, nosotros nos enfrentamos próximamente a una elección presidencial. Y hay muchas personas que ponen sus esperanzas en el nuevo presidente, en el nuevo gobierno. ¿Quién resultará elegido? Es la pregunta. ¿Quién va a obtener la victoria? Muchos se preguntan. Bueno, eso está por verse. Eso está por verse. Ahora, durante la época de campaña, ustedes saben que los candidatos hacen muchas promesas, innumerables promesas. Todos ellos se presentan como la gran solución. Todos ellos te dicen, si votas por mí, si yo soy elegido, estaré allí para ti. Estaré allí para ti. El problema es que todos sabemos que de todas las promesas que hacen, solo unas pocas se cumplen. Solo unas pocas se cumplen. Ahora, Josué 1 tiene que ver con la fe en las promesas de Dios. Y si nosotros observamos los primeros versículos, los primeros 6 versículos de este capítulo 1, vamos a notar algunas cosas. Moisés, el gran líder, el profeta del Señor, ha muerto. Por lo tanto, leer los primeros versículos de Josué ya nos muestran de que no se trata de un comienzo muy estimulante, no se trata de un comienzo muy auspiciador. O sea, murió Moisés, murió el gran líder, murió el hombre que hablaba cara a cara con Dios. De hecho, el libro de Josué comienza con un recordatorio. Comienza recordándonos del fracaso de Moisés de entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo ese recuerdo, fíjese, cómo ese recuerdo podría animar ahora al pueblo de Dios?
¿Cómo pensar que su gran líder, aquel que fue usado por Dios para sacarlos de Egipto, ese gran líder no pudo entrar en la tierra prometida? ¿Cómo ese fracaso me puede animar, me puede estimular? Bueno, sabemos que Moisés, como todo Israel, había desobedecido al Señor y en consecuencia Dios le dijo que él y toda esa generación no entrarían en la tierra prometida. Así que la muerte de Moisés marca el punto culminante, ¿verdad?, del juicio de Dios sobre aquella generación que salió de Egipto. Por tanto, no debemos pasar por alto la advertencia que nos ofrece el comienzo de este libro. Estos versículos iniciales de Josué nos muestran que la incredulidad es un asunto serio. Nos recuerdan que nunca nosotros debemos presumir de la misericordia de Dios. Que si ustedes se acuerdan, a petición de Moisés, cuando el pueblo no logró cruzar el Jordán y Dios iba a destruirlos, ¿qué hizo Moisés? Él intercedió por ellos y Dios perdonó al pueblo. Pero el perdón de Dios no significó que no hubieran consecuencias. El perdón de Dios no significó que a ese pueblo desobediente se le permitiera entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claramente puede haber perdón para tu pecado, pero eso no significa que no haya consecuencias. Dios puede perdonar tu pecado, sí, lo puede perdonar, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias por tu pecado. Como nos recuerda la carta a los Hebreos, porque el Señor disciplina al que ama. El Señor disciplina al que ama. Entonces, negarse a ir donde Dios te indica, negarse a hacer lo que Dios te manda a hacer en su palabra, nunca es una opción viable para el cristiano. No puedes decir, bueno, Dios me va a perdonar porque Él es misericordioso. Yo sé que Él no quiere que yo haga esto, pero lo voy a hacer igual y Él me va a perdonar porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de misericordia. No, Dios disciplina al que ama. Y eso es parte del recordatorio del inicio de este libro. Ahora, el texto también señala que Josué se entera de la muerte de Moisés cuando Dios viene y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Y a Josué no se le da tiempo para llorar, a Josué no se le da tiempo para estar de luto, porque en cuanto se entera del fallecimiento de su mentor, Josué recibe la comisión de reemplazarlo. Ahora levántate, le dice Dios, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Josué? Él tiene que continuar donde Moisés lo dejó y debe guiar al pueblo a su nuevo hogar. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay pueblos viviendo en Canaán. Y Josué sabe muy bien cuán obstinado, cuán rebelde es el pueblo que ahora tiene que liderar. Por eso es maravilloso ver que cuando Dios comisiona a Josué, inmediatamente le da una serie de promesas. Hay 3 promesas aquí en los versículos 3 al 5. La primera de ellas es la promesa de victoria. La promesa de victoria. Dios bendecirá el liderazgo de Josué y le dará éxito. Hará que su ministerio, que su liderazgo florezcan mientras él prosigue en la conquista de Canaán. Tal como se lo había prometido a Moisés. Fíjense ahí en el verso 3. Dice, yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. Miren el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Dios entonces va a hacer florecer el liderazgo de Josué. La promesa entonces de la victoria. Él va a vencer, porque el Señor le prometió eso. Luego está la promesa de la tierra. Fíjense aquí en el verso 4. El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Dios le dará la tierra prometida a sus padres. Dios se las dará. Y en tercer lugar, tenemos la promesa de la presencia. La promesa de la presencia. Verso 5, segunda parte. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo mismo lo vemos en el verso 9. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces fíjense. Mientras Josué obedece al llamado de Dios, Dios le promete que su misión tendrá éxito. También le promete que la tierra, ese gran símbolo del pacto de Dios, de dar a su pueblo descanso, reposo, será finalmente suya. Y le da también la gran promesa de la presencia de Dios mismo. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y es esto último, la presencia de Dios, lo que hará prosperar la misión de Josué, lo que hará que esta tierra sea un lugar de descanso. Entonces no será la obediencia de Josué en sí, sino la presencia del Dios que lo acompaña, el que hará que todas estas promesas se cumplan. Y esto es súper importante para nosotros hoy, porque al esforzarnos por seguir obedeciendo a Dios, a ser fieles al Señor cada día, nosotros también debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Necesitamos, de hecho, agarrarnos firmemente a las promesas de Dios. Porque el Señor también nos ha dado una gran comisión a nosotros. Y Él promete que la misión confiada a su iglesia no fracasará. Nos ha dicho que seremos sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Porque habrá un día, como nos dice Apocalipsis 7, habrá un día, habrá una sola iglesia, un solo pueblo de Dios, de toda tribu, lengua y nación, reunidos alrededor del trono, innumerable, cantando alabanzas a Dios y al Cordero. Entonces déjame preguntar, ¿te has perdido de vista la promesa de que el Evangelio prosperará en la tierra? ¿Que Jesús va a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Has perdido de vista esa promesa? Quizás has llegado a la conclusión de, bueno, no se puede hacer nada, la retirada es inevitable, la iglesia ha sido vencida, el mundo se la comió. Pero eso no es lo que Dios dice. Y eso no es lo que nosotros debemos creer. ¿Y por qué? Porque la promesa se basa en el hecho más maravilloso. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El Señor dice, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Entonces pensemos en la gran comisión. Mateo 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Fíjense, si el Señor simplemente nos hubiera mandado ir, eso ya sería un tremendo privilegio. El Señor mismo nos mandó a nosotros como su iglesia a ir por todo el mundo, a ser discípulos. Eso es un tremendo privilegio. O si Jesús hubiera dicho, vayan por todo el mundo, hagan discípulos.
Yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él estará con ustedes. Ciertamente el Espíritu Santo sería más que suficiente para todas nuestras necesidades. Sería más que suficiente para alimentar todas nuestras alabanzas hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué Jesús añade allí, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué dice eso? Bueno, yo creo que Jesús lo dijo, porque en la medida que nosotros avanzamos en este camino de la obediencia, Jesús, a diferencia de Josué, ya ha consumado la victoria. Él ya venció. Él ya había obtenido la victoria. Ya había sufrido la muerte. Y lleva en su cuerpo las cicatrices de la lucha que libró por nosotros para que nosotros pudiéramos entrar en el reposo de Dios. Y mientras Él nos envía, ¿verdad?, a extender su victoria por este mundo, a llevar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra, Él mismo está con nosotros, Él mismo nos acompaña. Él, ¿verdad?, que en sus manos, en sus pies, en su costado, en su frente, lleva las marcas del precio, de la gran obediencia por nosotros. Él nos acompaña, nunca nos abandona, nunca nos desamparará. Entonces, queridos, recuerden siempre, Jesús siempre es Emmanuel. Siempre es Dios con nosotros. Siempre. Pase lo que pase, siempre está con nosotros. Por tanto, cristiano, cristiana, confía en las promesas de Dios. Confía en sus promesas. Porque no hay otra manera de avanzar. Confía en las promesas de Dios. Debes confiar en el Dios fiel, cuyas promesas nunca fallan. Nunca fallan. Entonces tenemos en primer lugar fe en las promesas de Dios. En segundo lugar, el texto nos habla de la obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Fíjense en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Hay algunos aspectos de la obediencia o sobre la obediencia de Josué que es necesario que destaquemos. En primer lugar, la obediencia requerida de Josué se basa, ojo, en las promesas dadas a Josué y no al revés. Las promesas son lo primero. Dios dice, Josué, descansando en mis promesas, confiando en mi presencia, confiando en mi bendición, no confiando en tu propia fuerza, quiero entonces que obedezcas todos mis mandamientos. Eso es lo que Dios está diciendo. La gracia precede y fortalece la obediencia. La obediencia sin fe en Jesús es una carga aplastante. No es obediencia evangélica. Es una falsificación del cristianismo auténtico. Y si sigues ese camino, te vas a destruir. Te vas a destruir por completo. Debes confiar en las promesas de Dios. Debes confiar en sus promesas. Segunda cosa, observamos con respecto a la obediencia de Josué, que a él se le exige ser muy riguroso, muy preciso. El verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Fíjense, no se permite ninguna desviación, no se permite ningún desvío, no hay mejores ideas. Obediencia rigurosa, precisa, completa, total. Eso es lo que Dios exige de Josué. ¡Ah, qué legalista es Dios! Pueden pensar algunos. Obediencia rigurosa, obediencia total, obediencia precisa. ¡Ah, este pastor es un legalista! Mejor me voy de esta iglesia. La vida cristiana no requiere ese tipo de obediencia rigurosa, dicen algunos.
Bueno, Dios requiere obediencia. Y ojo, eso no es legalismo, se llama santidad. Se llama santidad. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 14 al 16 dice: como hijos obedientes, miren el estatus, como hijos obedientes, o sea, ustedes están en Cristo, son hijos obedientes. No se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado santo, fíjense, también sean santos ustedes en todo aspecto, dice. En todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Obediencia rigurosa, estricta, total, absoluta. Eso es santidad. Ahora, una razón de nuestra incapacidad para crecer como cristianos es nuestra disposición a evaluarnos siempre bajo estándares muy bajos. Porque cuando se trata de la santidad, generalmente decimos: bueno, yo no soy tan malo comparado con el resto de las personas. Pero cuando haces eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás firmando una tregua con el pecado. Le estás dando un respiro al pecado. Estás diciendo: bueno, puedo hacer estas cosas, total, no importa. Pero recuerda la historia que nos muestra aquí Josué. Israel debía destruir y expulsar a todas las naciones que anteriormente ocupaban la tierra. Y como vamos a ver en la medida que estudiemos este libro, cada vez que los israelitas firmaron una tregua con algún pueblo, las cosas empeoraron y fueron terriblemente mal. Porque la tregua anunciaba un desastre. Eso nos enseña que no podemos firmar tregua con el pecado en nuestro corazón. Hay que matarlo. Hay que expulsarlo. Como dice Pablo: hagan morir lo terrenal en ustedes. Maten lo terrenal en ustedes. Ahora, en tercer lugar, respecto a esta obediencia, fíjense la expresión: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esa expresión aparece en el verso 6, en el verso 7, en el verso 9, y al final aparece en bocas del pueblo en el verso 18. Ahora, lo que no debemos pasar por alto es que el llamado a la valentía que recibe Josué aquí no se relaciona principalmente con los desafíos militares de la conquista. No es como que Dios le esté diciendo: mira, Josué, esfuérzate y sé valiente porque los habitantes de Canaán son realmente aterradores. Así que sé valiente, esfuérzate. Tampoco se relaciona con los desafíos políticos del liderazgo. No es como si Dios le dijera: Josué, esfuérzate y sé valiente porque yo sé que estos israelitas son complicados, son terribles. No está diciendo eso. Se refiere esta expresión principalmente al desafío espiritual de la obediencia a la ley de Dios. Esfuérzate y sé valiente, y cuiden de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, les ordenó. Ahora pensemos. Se necesita realmente valentía para obedecer la palabra de Dios. Se necesita valentía, verdadero coraje. Es falso coraje eso que hacen muchos súper teólogos jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que hablan con indignación en las redes sociales. Súper valiente. Estás a kilómetros de distancia de otra persona cuando hablas con esa supuesta valentía. ¿Ah? Pero sí se necesita verdadero coraje para decir no al pecado y a la tentación. No voy a hacer esto. No me voy a juntar con esta gente. No voy a ir a este lugar. No voy a beber más. Se necesita coraje para eso. También se necesita coraje
para decir no a un ascenso, sabiendo que ese ascenso va a significar menos tiempo para tu familia. Se necesita coraje para eso. Se necesita valentía. Eso es ser valiente. ¿Y la gente va a reaccionar? Es lo que exige la obediencia, valentía, coraje. Así que sean fuertes y valientes, dice el Señor, para obedecer mi palabra, para obedecer lo que yo digo. Ahora uno puede pensar, chuta, esta es una perspectiva un poco desalentadora, pastor, yo venía acá a escuchar algo más animante. Una obediencia que me exige valentía para ir contra la corriente. Si yo quiero ser bajo perfil, yo no quiero tener problemas con nadie. Bueno, pero quiero que veas cómo el Señor es muy práctico aquí con Josué. Pues el Señor no solamente le ofrece un mandato para obedecer, sino también Dios le da ayuda para que él pueda obedecer. Le muestra cómo vivir esta vida de obediencia. Fíjense el verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Cómo cumplir todo lo que está escrito en la ley? Meditando en la palabra día y noche. Ahora, el libro de la ley aquí es una referencia a la Torá, ¿verdad? De hecho, la palabra hebrea para ley es Torá. Ahora, Torá no significa lo que nosotros entendemos cuando escuchamos la palabra ley. Porque cuando escuchamos la palabra ley, inmediatamente viene a nuestra cabecita mandamientos, prohibiciones, restricciones, deberes, obligaciones, eso, ley. Pero Torá es una palabra mucho más amplia, mucho más extensa. Significa instrucción, significa enseñanza. Es sinónima entonces ¿a qué? A la voluntad revelada de Dios para su pueblo en las Sagradas Escrituras. Esa es la Torá. La voluntad revelada de Dios para su pueblo en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué herramientas prácticas tienes para crecer en obediencia, para crecer en santidad? Bueno, medita en la palabra de Dios, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si quieres obedecer la palabra, debes comprometerte con conocerla, amarla y asimilarla. Ahora, curiosamente, la palabra que aparece aquí y es traducida como meditar, significa literalmente algo como murmurar, refunfuñar, gruñir, ¿verdad? Eso significa la palabra. Entonces, fíjense, es un sonido apenas audible. Ahora, el término aparece, por ejemplo, en el Salmo 1, verso 2, ¿se acuerdan? Bienaventurado el que medita en qué cosa, en la palabra día y noche. Pero también aparece en el Salmo 2, verso 1. Las naciones que maquinan contra el Señor y su ungido. Maquinar, meditar, la misma palabra. La misma palabra. Entonces, piensa en lo siguiente. Siempre estás meditando. Siempre. En todo momento. Todos nosotros. Todo el tiempo estamos meditando. La pregunta es, ¿en qué estoy meditando? ¿En qué estoy meditando? ¿Estoy meditando la verdad de la palabra de Dios a mi corazón descarriado, como lo hace, ¿verdad?, el salmista en el Salmo 1? ¿Para qué? Para que yo pueda obedecerle, agradarle, honrarle, dar fruto para su gloria. ¿O estoy meditando como las naciones en el Salmo 2,
murmurando mentiras, las mentiras del mundo, las mentiras de las propias vanidades de mi corazón, todo para permanecer seguro y cómodo en mi rebelión contra Dios. ¿Qué estoy meditando? Tenemos entonces fe en las promesas de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el texto nos habla de unidad en el pueblo de Dios. Si ustedes se fijan aquí en los versos 10 al 18, encontramos eso. 2 tribus y media ya habían establecido su heredad en la orilla oriental del río Jordán. Era Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, al recibir, ¿verdad?, su porción, su heredad al este del río, ellos habían prometido a Moisés que cuando el pueblo cruzara el Jordán hacia la tierra de Canaán, iban a acompañar al resto de Israel hasta que terminara la conquista y cada uno recibiera su porción. Y luego entonces regresarían y se establecerían en su nueva región, esa que habían elegido. Y en los versos 12 al 15, Josué los llama a cumplir las promesas que habían hecho antes. ¿Ustedes prometieron esto? Cumplan lo que prometieron. Y en los versos 16 al 18, ellos aceptan. Ellos se comprometen nuevamente, renuevan su compromiso, se comprometen, a ir con Josué, prometen obedecerle, prometen apoyar a sus hermanos en la conquista de Canaán. Ahora la pregunta es, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué es tan importante, antes de que Josué cruzara el río, que estas 2 tribus y media los acompañaran? Ellos ya habían recibido su herencia, ya tenían su tierra, ya habían peregrinado sus 40 años, ya habían comenzado a asentarse. ¿Por qué no hay tiempo para descansar? ¿Por qué no hay tiempo para relajarse? Bueno, el pueblo de Israel, aunque estaba dividido por tribus, era un solo pueblo. Un solo pueblo. Y la conquista de la tierra era el llamado para todo el pueblo de Dios. No el de una sección, no el de un grupo, sino todo el pueblo en conjunto debía tomar posesión de la tierra. Por lo tanto, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés sirvieron, de hecho, como modelos de obediencia voluntaria, como modelos de compromiso con la unidad del pueblo de Dios. Porque allí mismo, a plena vista, frente a todo el pueblo de Israel, decidieron unirse a ellos. Decidieron decir, vamos con ustedes. Y fíjense qué estímulo de haber sido para el resto de las tribus oír que sus hermanos renovaban su compromiso y decían, vamos juntos a la conquista de la tierra. De hecho, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 ilustra lo que vemos aquí en estas 2 tribus y media. Nos dice Hebreos, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Estimulémonos unos a otros, animémonos los unos a los otros. Por lo tanto, ¿cuál es la lección? Hermanos y hermanas, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y si queremos librar la buena batalla de la fe, ¿saben qué? Nos necesitamos los unos a los otros. Y de hecho, al estar juntos ahora, aquí, ¿no es eso parte de nuestro compromiso? ¿No estamos haciendo lo mismo que hizo Rubén, Gad, la media tribu de Manasés? ¿No estamos diciendo, verdad, al pueblo de Dios aquí reunidos, oye, estamos con ustedes, estamos juntos? Así como el Señor está con ustedes, nosotros estamos con ustedes. Eso es lo que nos decimos los unos a los otros hoy. Estamos juntos. Vamos,
Estamos juntos. Y recordemos también que Jesús está hoy mismo aquí con nosotros. Él está con nosotros, renovando nuestro compromiso a obedecerle. Entonces, digámonos hoy unos a los otros, ¿sabes? Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo, pase lo que pase al otro lado del río. Estoy contigo sin importar los desafíos que se avecinan. Somos uno en Cristo Jesús. Fíjense, en todas las iglesias que me ha tocado servir, esta es la cuarta, quinta, todas las iglesias que me ha tocado servir como pastor, siempre ha habido críticos. Siempre aparecen. Y se caracterizan estos críticos siempre por pensar que son más espirituales que los demás. Son más espirituales que el pastor, son más espirituales que los presbíteros, que los diáconos, son más espirituales que los demás. Y siempre tratan de presentarse como muy maduros en la fe. Pero todos los que realmente los conocen perciben que son niños en Cristo y que de hecho son muy inestables en la fe. Y tristemente son personas que no suman, solo critican. Solo critican. Nunca están conformes. Jamás. Les falta la humildad de los verdaderos siervos de Dios. Bueno, el ejemplo aquí de las 2.5 tribus nos muestra algo completamente diferente. Ellos dijeron, somos uno, estamos juntos. Y ese es el tipo de ejemplo de unidad que nosotros somos llamados a servir, a seguir. Estamos juntos, pase lo que pase. Si un hermano mío está sufriendo, si un hermano mío está con dificultades, lo llamo y le digo, estoy contigo, pase lo que pase. Si un hermano mío dice, ¿sabes qué? No me atrevo a evangelizar, me da vergüenza. Yo voy contigo, estamos juntos, pase lo que pase. Hoy sabes que estoy con problemas para criar a mis hijos, está difícil la cosa. Estamos juntos, vamos, pase lo que pase. Llamado, ¿verdad?, a la unidad. Dios nos llama entonces a la conquista, a la batalla por la fe. Y es una batalla gigantesca, pero con fe en las promesas de Dios, con obediencia a la palabra de Dios y con unidad como pueblo de Dios, podemos avanzar a paso firme. Y miremos siempre a nuestro Salvador, a Jesucristo, a nuestro gran general, y aferrados a su gracia, que es más que suficiente, sigamos adelante.